Bienvenidos a una edición más de Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte, en San Antonio del Mar, acá en Tijuana, Baja California. Qué bueno que está con nosotros. Mi nombre es Sergio Cermeño y hoy vamos a hablar de un programa muy interesante porque pareciera que el mundo infantil está alejado del mundo académico y hoy vamos a comprobar que no es así. Hoy vamos a hablar del programa Imagina, los niños y la ciencia. Para eso me acompañan y le doy la más cordial bienvenida a Elizabeth Méndez, coordinadora del programa Imagina en el Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias. También tenemos el placer y el gusto de contar con la presencia de la maestra Yara Amparo López, quien es coordinadora estatal del Programa Binacional de Educación Migrante. Fíjese usted nomás. Maestra Elizabeth, explícanos brevemente qué es, en qué consiste el programa Imagina que se lleva a cabo en el Colegio de la Frontera Norte y qué tiene que ver con las ciencias sociales. Claro que sí, el programa Imagina es un programa en el que invitamos a grupos de niños de nivel primaria, quinto y sexto, por ahora, para que nos visiten aquí a las instalaciones de San Antonio y poderlos acercar un poco al trabajo, a la labor que se hace en instituciones como estas, es decir, el trabajo de investigación científica social. Bueno, y digo social porque pues, la investigación científica es muy amplia. Hay diferentes ramas, pero nosotros tratamos de estimular y fomentar el interés en los niños por la investigación social, precisamente, mostrando lo que aquí hacemos y cómo lo hacemos. Muy bien. Hay una serie de cosas que vamos a ir hablando poco a poco sobre el programa Imagina, pero Yara, ¿cómo es que desde el sistema educativo donde tú estás colaborando se está potenciando este trabajo de vinculación? ¿Cómo es que el Colegio de la Frontera Norte y el sistema se están vinculando para que esto sea una realidad? Platícanos. Pues primero que nada, muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este momento. Y fíjate que es muy interesante, Sergio, porque como bien dijiste anteriormente, pareciera que los niños y este grupo infantil tan importante y tan numeroso en nuestro país estuviera alejado de la ciencia. Mas, sin embargo, yo creo que tiene que llegar el momento en que el investigador trabaje directamente con los estudiantes y en especial con estudiantes de primaria, que es en donde se enfoca este programa. La colaboración que nosotros estamos ahorita llevando es tener primarias que estén primero que nada en zonas de alta incidencia de vulnerabilidad, donde estos niños tengan la oportunidad de conocer las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte, pero más que conocer las instalaciones, que tengan la oportunidad de conocer qué hace el investigador social. Yo creo que esta parte, como comentaba la maestra Elizabeth, los niños no reconocen que existe como profesión ser un investigador social. Entonces, el objetivo como sistema educativo es darle una oportunidad a estos niños de conocer otras áreas donde se puedan desarrollar. Y la idea es, hemos estado trabajando ya cerca de un año con varias escuelas que han estado visitando al colegio. Ahorita tenemos ya planeadas varias fechas donde vendrán más escuelas y que estamos agregando un factor interesante al programa con esta vinculación. Como coordinadora del Programa Binacional de Educación Migrante, pues el tema es migración en educación básica. Entonces, las escuelas que vendrán en los próximos recorridos son escuelas que también cuentan con niños que son extranjeros, que han nacido en otro país, primordialmente en Estados Unidos, que se caracteriza que son migrantes y que van a empezar a conocer esta oportunidad. Entonces creo que el plus que le vamos a dar ahorita al programa es esta vinculación, educación básica, investigación y migración. Maestra Elizabeth, así muy brevemente, ¿vienen los niños? ¿Cuánto tiempo están? ¿Cuál es la dinámica cuando están acá? Claro, que los niños están aquí 2 horas. En ese tiempo les mostramos pues elementos que podríamos decir pedagógicos, como es un audiovisual hecho exclusivamente
dirigido a ellos, en el que se expresa lo que es el investigador social, qué hace y dónde trabaja, ¿verdad? En este caso, pues les mostramos nuestras instalaciones y una serie de problemas que suceden en la sociedad, los cuales precisamente el investigador estudia y pues tiene la facilidad de solucionarlos. Después se hace una sesión en la que se muestra uno de los programas pues emblemáticos, interesantes que tiene el Departamento de Estudios Culturales, que es el de la fonoteca. Consecutivamente se hace con previa cita y previa preparación la invitación a un investigador, precisamente, un investigador que les muestra mediante una plática, una charla breve sobre él mismo, su trabajo, y a través de un tema que él puede seleccionar, le muestra al niño con material audiovisual que cómo puede solucionarse un problema estudiándolo a través de un investigador social. Después les damos un recorrido por las instalaciones, les mostramos lo que aquí hacemos, y una visita a la biblioteca y terminamos con un refrigerio. O sea, son 2 horas, pues, las cuales el grupo de niños entra en contacto con el trabajo que aquí realizamos. Muy bien, pues ahí dicho brevemente, vamos a seguir hablando de esto. Cuando regresemos, le vamos a preguntar a la maestra Yara del Programa Binacional de Educación Migrante. Muy interesante, no se vaya. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros. Yara, antes de que nos hables del Programa Binacional en Educación que ustedes están manejando, ¿cuál es el concepto de migrante? ¿Cómo lo entienden? Porque me queda claro que no es lo mismo en adultos que en niños, pero platícanos. Pues fíjate, Sergio, que es muy interesante tu pregunta, porque aún estamos en la definición del concepto. Finalmente, sabemos que migrar significa, en una generalidad, alguien que se muda de casa, que se muda con toda su familia, que cambia su residencia, que va a buscar otras oportunidades. Entonces diríamos que estos niños que vienen, por ejemplo, del centro del país y que se instalan en Baja California, pero son mexicanos, pues son migrantes. Pero tenemos también niños que nacen en otro país y migran de otro país y se quedan residiendo ya en Baja California, entonces también son migrantes. Tenemos de Estados Unidos, tenemos de Europa, ¿de dónde tenemos? Asia, tenemos de África, son niños los 5 continentes. De familias mexicanas que por alguna razón estaban allá y regresan. ¿Así es? La gran mayoría, pero realmente no hemos podido tener un diagnóstico claro de las características de estas familias ni de estos niños. Tenemos un número que es a lo que iba con el otro perfil. Tenemos un número muy grande de niños que entonces nacieron en Estados Unidos y entonces los catalogamos como extranjeros, pero radican en Baja California, principalmente en Tijuana, van y vienen en su, digamos, línea académica, y entonces ¿serían o no serían migrantes esos niños? Aquí precisamente estamos hablando de antes que nada, afortunadamente la Secretaría de Educación Pública flexibiliza las normas de ingreso a la escuela para los niños que están en una situación de migración. Esto nos permite que el niño que llega de cualquier lugar puede ingresar al ciclo escolar en el momento que llega. Principalmente los niños que vienen de Estados Unidos, porque es el marco legal del Programa Binacional de Educación Migrante. Es un acuerdo entre los 2 países. Entonces, el niño que viene de Estados Unidos puede ingresar a la escuela la última semana de clases. Eso le permite no interrumpir su trayecto formativo. Le permite continuar para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Cosa que no siempre sucede porque hay desconocimiento del programa, que es donde yo te agradezco esta oportunidad, porque así llegará a las familias donde queremos que se enteren que pueden inscribir a sus hijos, ¿no? Entonces, este es el primer paso, que el niño ingrese a la escuela y que ingrese al grado que le corresponde, traiga o no traiga documentos. El segundo paso que tenemos ya en el programa es cómo académicamente y pedagógicamente vamos a trabajar con el niño. Eso es todo un reto.
Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de esto, pero también le vamos a preguntar a la maestra Elizabeth los elementos pedagógicos que intervienen cuando se programan o se revisan o se ponen en juego con los niños que nos visitan en el Colegio de la Frontera Norte. Regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del programa Imagina, los niños y la ciencia, aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Elizabeth, ¿cuáles son estos elementos pedagógicos que se ponen en juego en las visitas que nos hacen los niños al Colegio de la Frontera Norte? Sí, pues en el proceso de selección, digamos, de los grupos, nosotros elegimos a niños de quinto y sexto, pues por estar en una etapa de madurez en el nivel de primaria, pues más acorde a lo que aquí se pretende. Entonces, una vez que los niños entran en contacto con las instalaciones, pues es la manera en que comienza un proceso de aprendizaje significativo. En ese proceso, el estar en contacto con la infraestructura, con las instalaciones, donde se les explica que trabajamos los investigadores, pues ya es un elemento importante para ellos, el traslado, en fin. Una vez que empiezan a tener el contacto con un investigador, digamos, en vivo, ¿verdad?, en presencial, también podría considerarse que es un elemento importante porque el mismo investigador les transmite de manera personalizada su trabajo, cómo lo hace, e inclusive les pone un ejemplo de un tema que él está estudiando en ese momento, ¿verdad?, o en algún otro. Y al final, este grupo de niños elabora una actividad a través de un dibujo, o sea, nos dejan un dibujo en el que ellos expresan su impacto, el aprendizaje que lograron en ese contacto con el trabajo de investigación en las instalaciones, y así nosotros poder contar con una herramienta básica, pues, digamos, evaluativa, de que el niño captó, qué captó de lo que se les expuso, y ese material pues lo conservamos, se guarda digitalmente para una utilización futura. En la página que sí, seguramente se va a publicar pronto, y ya avisaremos. Imagínense ustedes, un niño o una niña, ¿de qué edad tienen? ¿10 años? 9 y 11 años. 9 y 11 años, dentro de 20 años. Sí. O dentro de 15 años, que de pronto se topa con la posibilidad de hacer un posgrado en ciencias sociales, que es lo que se ofrece en el colegio, y que se acuerde. Yo estuve en el Colegio de la Frontera Norte, y que vea ese dibujo, va a ser muy interesante. Esperemos estar aquí para poder entrevistar a ese niña o niño hipotético. ¿Qué otras herramientas o estrategias están siguiendo para esta incorporación de los niños, ya los describiste, migrantes, que vienen prácticamente de todo el mundo? Pues aquí es muy interesante, y lo voy a ligar con lo que acaba de decir la maestra Elizabeth, porque si partimos de la reforma educativa actualmente tocamos un tema muy importante, que es la inclusión educativa. Entonces, cuando nosotros le damos la oportunidad a un niño que acaba de emigrar de otro país y que va a llegar a una escuela y se va a enfrentar al reto social, cultural, académico, la oportunidad que este niño pueda desarrollar es que exprese la experiencia que tiene. Para esto nosotros diseñamos como programa un grupo que le llamamos Grupo de Apoyo para Alumnos Migrantes, donde el alumno una vez por semana se va a reunir con todos los demás estudiantes de la escuela que han vivido la experiencia. Uno de los objetivos de esta participación en conjunto es que de las escuelas que tenemos planeadas para las próximas 6 visitas, estamos detectando 90 niños que han nacido fuera de México, y estamos viendo la posibilidad de que estos niños siempre sean parte del grupo que va a venir, con la intención de cruzar estos aspectos pedagógicos y que nos hable de su experiencia en otro país y en este país, ¿no? Entonces, ¿y cuántos maestros están preparándose o ya están preparados para la atención? ¿Es una atención personal a todos estos niños, no, o cómo es que va a ser? Aquí hablamos de que el maestro tiene que desarrollar sus estrategias de inclusión educativa desde su salón de clases.
¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con la capacitación de docentes. Estamos en el diseño, ahorita estamos en la etapa del diseño de un diplomado para poder certificar a 200 maestros en todo el estado, donde le hablemos del perfil de los estudiantes, más los maestros que trabajan con nosotros en los grupos de apoyo y alumnos que son futuros docentes, que son los responsables de los grupos de apoyo en las diferentes escuelas que identificamos. Esa es la estrategia. Todo un trabajo intenso. Así es. Regresamos en un minuto. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del programa Imagina, los niños y la ciencia. Elizabeth, ¿cómo el trabajo académico, que a lo largo de más de 33 años, el COLEF está a punto de cumplir 34 años, uno de los temas ha sido la migración, cómo este trabajo académico ayuda, digamos, a informar, presentar esto a los niños, pero también ayuda a este trabajo que se está haciendo desde la Secretaría? ¿Qué nos platicas? Sí, hemos tenido experiencias muy valiosas en ese aspecto. Por ser Tijuana una ciudad fronteriza en las que quizás más intercambios se dan de tipo migratorio, cuando hemos invitado a investigadores que se dedican a la migración, nos ha tocado el tema, o bien a participantes de la encuesta de migración internacional de la frontera, que también la maneja el COLEF, se da ese fenómeno de chispa, de interés en los niños, porque muchos de ellos son nacidos precisamente en Estados Unidos y por alguna razón sus padres, sus familiares los han traído a México y forman parte de esa población infantil que invitamos. Y ahora que vamos a manejar a un mayor número de niños que van a venir en las próximas escuelas con el PROVEM, con el programa de binacional de migración, pues es una oportunidad para que el trabajo que se desarrolla sobre este tema en el COLEF sea parte del estímulo que se les da a los niños que visitan dentro del programa Imagina y transportarlos un poco al tipo de problemas que en la frontera se dan y que precisamente el investigador social puede estudiar y solucionar. Correcto, o presentar propuestas de solución que con el trabajo científico puede impactar políticas públicas. Pero esta información que instituciones como el COLEF en el tema de migración aportan, ¿cómo es que a ustedes les ayuda a hacer su trabajo? Pues como te decía en un principio, yo creo que el momento en que el investigador va a trabajar con educación básica está llegando. Ahí es donde nos fortalece. El trabajo de investigación del Colegio de la Frontera Norte, estos datos estadísticos, estos datos de movimiento de población, cuando tú hablas con un niño de educación básica y le dices que migró, los significados que hablamos tú y yo al principio de migración para él es totalmente diferente. Entonces, cuando hay un estudio de investigación que al maestro le pueda servir como parte de una capacitación y estrategias donde le dé conocimiento acerca del perfil de los movimientos migratorios y de los movimientos sociales, va a fortalecer el trabajo que el maestro pueda hacer con el alumno en el salón de clases. Esta parte de decir, el niño se mueve y no nada más que es parte del proceso. El niño migra de Estados Unidos, llega a una escuela y a los 3 o 4 meses se va a volver a cambiar de escuela. Eso es una cosa tremenda para... Y sucede casi con todas las familias, ¿no? Digo tremenda porque, bueno, el niño lo vive. Además, pueden ser ventanas de oportunidades dependiendo de las situaciones, pero en general las experiencias en la migración a veces son muy difíciles. Exacto. Pero aquí lo interesante de esto es que si nosotros formamos esta colaboración cercana, donde el investigador de COLEF pueda acercarse a los maestros de educación básica y podamos tener talleres donde fortalezcamos los conocimientos de los maestros, va a permitir que los niños sean mejores recibidos de un cambio a otro. Acabas de decir algo muy importante. El mundo infantil, por naturaleza, es, digamos, en términos generales, humanos, bien recibido en términos generales. Pero la situación que vive cada uno de ellos versus cada uno de sus familias
y sus antecedentes culturales, es donde el proceso de adaptación puede ser o más sencillo o más complicado. No sé, ¿tú qué has visto de eso? ¿Qué tan, muy brevemente vamos a ir a un corte muy rápido, pero qué nos dirías de este proceso de adaptación? ¿Cómo lo has visto tú con los niños? Definitivamente es multifacético, pero normalmente y generalmente es difícil para todos los niños. Y voy a cerrar, antes de irnos al corte, con esta frase. Yo lo único que quiero saber es dónde quedó mi perro. Ándale. Así de duro es. Regresamos en un minuto. Qué bueno que sigue con nosotros, nos queda muy poco tiempo. Esa última expresión nos hace pensar que este tema de la migración involucra a toda la sociedad, tanto quien digamos, permite socialmente que la gente se tenga que mover, que así es como se mueve el mundo, pero también quien recibe. Y entonces esto nos impacta a todos, somos sociedad y todos tenemos un compromiso y un trabajo que hacer, pero bueno, es tema de otros programas. Elizabeth, para terminar esta conversación, el futuro inmediato del programa Imagina. Bueno, el futuro inmediato, vamos a decir lo que es estimular cada vez más a un mayor número de niños y niñas que vengan de la región, Tijuana, hemos traído gente de Rosarito, y que toquen ese objetivo que nosotros tenemos, y pues traer cada vez más a niños de diferentes áreas de la ciudad. La ubicación del colegio pues está determinada, pero pues intentamos que traer a niños de otras partes de la ciudad. Cabe mencionar que este programa es totalmente gratuito, el Colegio de la Frontera se encarga del transporte y de todo lo que se requiere. Y pues podemos decir que un futuro a mediano plazo pues sería traer a estudiantes de otros niveles de educación, podrían ser secundaria, preparatoria, impactar más directamente ese estímulo que se requiere para que el niño o el estudiante tenga la visión de que él mismo puede ser un investigador. Claro. Puede ser un investigador y puede ser un estudiante del Colegio de la Frontera Norte en el futuro. El programa de educación binacional. Bueno, pues finalmente tenemos muchos retos como programa, pero quiero terminar con un reto personal. He trabajado este programa por cerca de 10 años, entonces como pedagoga y como especialista en migración internacional, lo único que esperamos es que haya una fusión de sensibilización entre docente, población y los mismos estudiantes. Este objetivo de tratar de tener chicos de secundaria para nosotros va a ser muy importante. Yo creo como pedagoga que el único medio para transformar la sociedad es la educación. Y esto es la clave. Totalmente. Y la misma situación migratoria nos da la oportunidad. Claro. Y yo quiero pensar muy positivamente que esta es una oportunidad de enriquecimiento cultural. Por supuesto. Para los que recibimos y para los que llegan, ¿no? Por supuesto. Les agradezco muchísimo, espero que en el futuro sigamos platicando y que el programa dure muchos años, claro, y que sigamos hablando de la visita de los niños y niñas al Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión, mismo canal, misma hora. Hasta entonces. Hasta luego.